Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, iglesia. Yo quiero que nos coloquemos en pie para dar inicio a nuestro servicio. Vamos a comenzar colocando este tiempo en las manos de Dios, ¿les parece? Vamos a empezar haciendo una oración antes de tener un tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a decirle: Padre, queremos encomendar, Señor, este tiempo para que tú puedas ser tomando el control y siendo el centro, Señor. Que tú puedas ser el centro de nuestra adoración, alabanza, que tú puedas ser el centro de la palabra, Señor. Que tú puedas, Padre, glorificarte en nosotros. Que tu gracia, Señor, abunde en nuestras vidas, Padre. Te quiero entregar a las personas que también están viniendo a la iglesia. Guarda sus vidas, Señor, cúbreles, los que ya estamos acá, y que este servicio pueda ser para glorificar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar con la primera canción, tenemos una canción nueva de alabanza. Así que, ¿qué les parece si miramos un poquito el coro para que podamos aprendernoslo y me puedan acompañar cantando? ¿Les parece? El coro es muy sencillito. Si desde audiovisuales colaboran poniendo un momentico la letra del coro. Eso. Eso. El coro dice algo así como: Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Una vez más, dice: Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Esta canción tiene un puente muy bonito. El puente dice: eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Acompáñame, dice: eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Amén. Entonces yo quiero que me acompañen con sus voces, con sus palmas. Vamos a comenzar esta canción. Pies, eres vital para mi ser. Miras al cielo y siempre estás ahí. En la aflicción te busco, Dios, mis ojos pongo en ti, Señor. En tu vida me rindo ante ti. Coro dice: Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. A mi lado estás, Jesús, nadie me ama como tú. Gracia abunda tanto en ti. Siempre el mismo tú serás, ayer y hoy eres igual. Siempre y para siempre
eres rey. Dice, Jesús, Señor, solo a ti rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti rendiré mi vida. No es más. Jesús, Señor, solo a ti rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti rendiré mi vida. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Vamos a dejarlo de amar y eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Una vez más dice, eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Jesús, Señor, solo a ti rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti rendiré mi vida. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias, Señor. Porque desde el vientre de nuestra madre tú ya nos escogiste, Señor. Porque es por tu gracia, Señor, por medio de la fe, que nos acercamos más a ti. Porque tu amor nos alcanzó, Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Vamos a decirle, oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Él ha sido bueno, ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Dice, oh, tu
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Padre, y es por la fe. Tenemos la convicción aún de lo que no se ve. Amén. Y esta reunión de hoy tiene que ver mucho con la fe. Así que por eso se escogió esta canción. Yo sé que la mayoría de personas la conocemos, yo quiero que la cantemos, pero también la podamos entender. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi
corazón pueden mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Dice mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Dice tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Vamos a decirle una vez más. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, te damos gracias porque la fe es ese camino, es esa vía para poder conocerte más, para poder acercarme más a ti. Es por medio de la fe que nosotros recibimos del Espíritu Santo. Así que gracias, Padre. Como decía esta canción, nosotros sabemos que tú estás en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Dios. No es por vista, es por fe. Amén. Bueno, muy buenos días, bienvenidos para los que fueron llegando. Ya vamos a dar inicio al pastor y los niños, pues yo quiero invitarlos a que suban a su reunión también. Vale.
Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno verles el día de hoy. Bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Arlene Niño. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Y les animo, por favor, para que pongamos nuestro teléfono en avión, en no molestar, en silencio, y nos dispongamos para lo que hay el día de hoy en la enseñanza. Acompáñenme en una oración para que sea el Señor el que nos dirija el día de hoy. Padre amado, gracias Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu gracia inmerecida. Y sé tú, por favor, dándonos el discernimiento que se necesita para no solamente ver las letras o entender el lenguaje o ver el texto, sino poder entender cuál es la intención por la que tú escribes esto, que quieres edificar. Por supuesto, sabemos que quieres que sea edificado nuestro espíritu, pero tenemos que entenderlo desde ese punto de vista y te suplicamos discernimiento espiritual para entender tu palabra y el mensaje espiritual que hay el día de hoy. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Listo, muy bien. Entonces, vamos a la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy es Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 14, Gálatas capítulo 3, para que nos vayamos contextualizando. Y vemos entonces en Gálatas capítulo, el domingo pasado estábamos viendo Gálatas capítulo 2, el cierre del capítulo. Y entonces hoy vamos a estar meditando en Gálatas capítulo 3. Versículos del 1 a el 14. En la enseñanza anterior, en la ruta de la enseñanza anterior, vimos que el evangelio predicado procede de Cristo. Vimos morir a la ley y vivir para Dios. Morir a la ley y vivir para Dios. Eso fue lo que vimos el domingo anterior, que tenemos que morir a la ley y vivir para Dios. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Vamos a entrar en un contexto rápido para poder seguir el hilo conductor. Quienes nos visitan por primera vez, lo que nosotros hacemos es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, para entender el mensaje de un hilo conductor y no de pronto descontextualizar lo que la Escritura dice. Entonces, ¿qué vimos la vez pasada? El domingo, abuelo de pájaro. El miedo nos hace hacer algo, y es pecar. Cuando tenemos miedo, somos más propensos, o la probabilidad de pecar incrementa. Y un ejemplo básico, pequeñito de eso, es un niño. Un niño que su mamá le mandó a lavar la loza y que por accidente fue y rompió un plato. Cuando llega la mamá, al escuchar que se rompió el plato, dice: ¿qué pasó? El niño dice: no. O es capaz de que el niño rápido va y bota el plato dentro de la basura y pone encima de la basura. ¿Qué pasó? Nada.
¿Y qué es lo que hace el niño por el miedo? Mentir. Es una mentira. Y a veces pasa así, a veces pasa así. Y la realidad es que el actuar de Pedro, eso estábamos hablando de un niño, pero ahora vamos a hablar de un grande. Y eso fue lo que vimos el domingo anterior. Fue que Pedro, quien ya sabía que ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale, sino el evangelio por la gracia mediante la fe, pues ese mismo Pedro es el que estaba comiendo con gentiles incircuncisos, y que al ver que viene Santiago con otros, ¿cierto? Unos amigos de Santiago, más bien, judíos, él estaba comiendo con ellos y se levanta y se va. Y entonces Pedro, el pecado de Pedro es la hipocresía, y lo comete por miedo a los que, ¿y qué dirán? ¿Qué dirán los judíos de verme aquí comer con los gentiles? Y un ejemplo de eso, básicamente veíamos cómo era que Jesús, él estaba comiendo con pecadores. Y los judíos también entraron y dijeron, hey, venga, ¿usted comiendo con los judíos? Y la respuesta de Jesús fue, ok, y yo vine a sanar enfermos y no a sanos. Y entonces la diferencia sí es bien grande entre Pedro y Jesús. Y vemos cómo Jesús responde sin miedo. Y cómo Pedro por el miedo peca. Y el pecado de Pedro es la hipocresía. Vimos también que como en amor, lo hablábamos el domingo pasado, que en medio de nuestra vida tenemos que analizar y llegar a algún punto, porque nosotros en algún momento de nuestra vida, no me lo tomen a mal, incluyéndome yo, hemos sido en algún momento de nuestra vida hipócritas. Y ha sido por miedo a veces. Y entonces vemos también como en la escritura dice que en el amor no hay temor, pero vimos también que el perfecto temor echa afuera todo amor, por lo cual eso genera en tu vida una tendencia a pecar más fácil. Esa es la cosa. No hay nada como el temor para aumentar nuestro egocentrismo y a la vez alimenta nuestro orgullo y actuar más fácil a incrementar la posibilidad de que uno peque. Muy bien, vimos también cómo estaba la fe en Jesucristo y la obediencia a la ley, y vamos a retomar ese punto el día de hoy también para continuar el hilo conductor y lo que Cristo y la ley hacen en mí. Eso fue lo que vimos el domingo anterior. Y para completar, digamos, el contexto, a un pensamiento de alguien que se llama John Ruskin, decía que la raíz de todo cisma, un cisma es una división, una separación, y herejía, pues una herejía es una enseñanza de doctrina que contradice las verdades fundamentales, como la divinidad de Cristo, entre otras, y que ha sufrido esto, el cisma y la herejía, lo ha sufrido la iglesia cristiana y ha sido el esfuerzo por ganar la salvación en lugar de recibirla. Una cosa es ganarla y otra cosa es recibirla. La cosa difícil es esta: cuando uno la recibe es gratuitamente. Ahora, paréntesis y para este lado, el hecho de que sea gratuito no quiere decir que no valga. Valió mucho y valió la sangre de Cristo derramada en una cruz. ¿Es gratis? Sí, pero el hecho de que es gratis no quiere decir que no vale nada. Y a veces asociamos eso a con gratis a no vale nada. ¿Sí? Y es lo que tenemos que mirar, que es más bien diferente eso. Vimos también y concluimos que el miedo puede hacer que peque conociendo en el interior el concepto, pero actuando externamente de otra manera y generando una dicotomía. Vimos también cómo somos salvos por el Evangelio de la Gracia, por medio de la fe, sin ninguna añadidura humana, aún si mi mente volviera a la salvación, a la ley de la salvación, solo se da por gracia y por medio de la fe en Cristo. Y también vimos cómo la ley, por su función, condena y mata, al no haber quien la cumpla en su totalidad. Pero es necesaria para ver mi pecado y la necesidad de la gracia dada por Dios en mi vida, que es Cristo Jesús. Listo, ese es el contexto de básicamente lo que vimos el domingo anterior. Si alguien quiere contextualizarse mejor, puede ver la enseñanza en YouTube y en Facebook. Ahora, vamos a pasar al día de hoy,
Y el día de hoy vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 14. El título de la enseñanza hoy es ¿así vivirás o cree y vivirás? ¿Cómo vas a vivir? ¿Haz y vivirás o cree y vivirás? Y son dos cosas diferentes. Básicamente son diferentes por lo que está en la mitad. Y en la mitad es un o, no es un y. Cuando es y es esta y esta otra. Cuando es o es esta o esta, son diferentes. Y vamos a mirar entonces la ruta de la enseñanza. ¿Qué es la ruta de la enseñanza? La ruta de la enseñanza es lo que nos está llevando a unos puntos para abordar esa porción de la Escritura y entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. El punto número 1 es la gran verdad del Evangelio. La gran verdad del Evangelio. Vamos a verlo en los versículos del 1 al 9. Y el punto número 2 es la fe en Jesucristo versus la obediencia en la ley, parte 2. ¿Por qué? Porque la parte 1 la vimos el domingo anterior. Y hoy vamos a citar tanto la 1 como la 2. Entonces, usualmente leemos la Escritura juntos y vamos a darnos la oportunidad de volver a hacerlo el día de hoy. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 14 dice así: la fe o la observancia de la ley. Ese es un título, no es inspirado. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hacen por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Versículo 6. Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Versículo 10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. El justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. ¿Listo? Y ahora nos vamos a ir al verso a verso de esta porción de la Escritura. Y recordemos otra vez el título de la enseñanza: así vivirás o cree y vivirás. Muy bien. Nos vamos a encontrar aquí con que, aunque pareciera haber dos caminos en la vida y en ese título, en realidad solamente va a haber uno a través de Cristo Jesús y el otro nos puede llevar a la muerte. Vamos a encontrarnos con eso. Si no lo disiernes correctamente, puedes elegir el camino incorrecto. Y vamos a ver entonces el primer puntico el día de hoy. El primer puntico es la gran verdad del Evangelio.
la gran verdad del Evangelio. Y en la Nueva Versión Internacional hay una palabra de un subtítulo en el capítulo 3 y dice la observancia de la ley. Y entonces vamos a ver qué es observancia, porque uno podría decir, pues la observancia de la ley es solamente observar y ya. No, la observancia es el cumplimiento, el acatamiento, la obediencia, el cumplimiento exacto y puntual de lo que manda ejecutar como una ley, un estatuto o una regla. Eso es, el cumplimiento exacto, no más. ¿Sí? Quienes trabajan en cosas como formularios y cumple o no cumple, solamente dice sí o no. No dice medio cumple, o cumple con 4 y con una no. Si cumple con 4 y una no, es no cumple, no hay nada que hacer. ¿Sí? Eso es la observancia. Ahora, vamos a encontrarnos con 6 preguntas retóricas que Pablo le hace a los Gálatas, con el fin de inquietar, poner a meditar a los Gálatas en esa situación presente. En los 5 primeros versículos vamos a encontrarnos con 6 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? La forma de la retórica era como en ese entonces ellos enseñaban. Ellos enseñaban con preguntas. Y casi que las preguntas, cuando uno preguntaba, ya uno sabía que iban a responder al otro lado. Esa es la famosa pregunta retórica. Y entonces vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 3. Dice, Gálatas torpes. Y ahí vamos entonces a empezar porque Pablo les está hablando duro. Les está hablando duro a los Gálatas. O sea, que le digan uno torpe, uno no lo toma como un cumplido. Y le está diciendo, Gálatas torpes. ¿Por qué? Por lo que viene. Ahora, en el original, y vamos a ver inclusive otras traducciones, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice torpes, pero en la Nueva Traducción Viviente dice Gálatas tontos. Uy. Ahora, en otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas o la Peshitta dice Gálatas insensatos. Es lo que les está diciendo. En el original es anoetos, es Gálatas necios, Gálatas inteligentes, o sea, que no tienen inteligencia, insensatos, que piensan y actúan con poco sentido común o con imprudencia o con poca inteligencia. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Entonces ya te puedes dar cuenta que no es un cumplido. Les está hablando duro y uno como que queda así como, ¿cómo les va a decir eso? Ok. El significado bíblico es insensato y describe a alguien que desprecia la sabiduría de Dios y que sigue un camino moralmente necio, contrario a las normas justas. Sus acciones carecerían de comprensión y de razón. Eso es insensatos, tontos, lo que es como los está llamando aquí, torpes. A eso se refiere, como Pablo les está hablando. Ahora, él les está hablando de una manera despectiva para ponerlos por el piso y restregarlos en el piso. No, él les está hablando porque recordemos que Pablo ama a los Gálatas, pero en ese amor tiene que decirles, hey, venga, ¿qué está pasando? Eso es lo que está haciendo. Y entonces vamos a ver la primera pregunta. Pregunta número 1, ¿quién? ¿Quién? Y ese quién está en plural, no dice quién es. ¿Quién? Entonces muy posiblemente Pablo entiende que el quién es de pronto el enemigo, quien está engañándolos, quien los está engañándolos. Y dice, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hechizado? Y uno podría decir, ok, hechizado. En el original hechizado la palabra es vascaino y es quien los fascinó, quien a la calumnia para hechizarlos, quien los sedujo por el encantamiento como si fuera de magia, de algo que ustedes sabían y después terminaron haciendo otra cosa. ¿Quién hizo eso? ¿Quién los envolvió? ¿Quién los atrapó en una falsa representación? Eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Y dicha fascinación los engañó. Y Pablo les habla de esta manera, ya que Cristo se les había sido presentado claramente por el mismo Pablo en el primer viaje misionero de Pablo para ese lugar. Entonces Pablo se critica, ¿pero qué pasó? Si yo mismo les presenté a Cristo, y ahorita después vuelvo
y a quien yo les presenté, ustedes están haciendo otra cosa. Están engañados. ¿Quién los engañó? Si yo los dejé clarito, tenían claro el Evangelio, y ahora vengo y están creyendo otra cosa. Esa otra cosa es que no solamente el Evangelio, por medio de la gracia que ha dado Cristo, dando su vida en la cruz, es suficiente, sino que aparte de eso tenían que circuncidarse. Es eso. Ahora, vamos a mirar que sería suficiente para resolver esta cuestión, que volvieran al tiempo en su conversión y que el Espíritu Santo, quien había llegado a sus cuerpos, los redarguyera y les dijera: no, pero ya habíamos entendido esto y qué pasó acá. Eso es lo que está haciendo Pablo, tratando de animarlos a reconsiderar lo que ellos están viviendo ahora. Y por eso también hay una preguntita que tenemos aquí en pantalla, es: ¿y cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Haciendo o creyendo? Evidentemente creyendo. Así se desarrollan las preguntas retóricas. La evidencia es la respuesta. ¿Sí? Es evidente que, ¿cuál es el clima de Tunja? Frío, ya sabemos. Sí, aunque está cambiando por el calentamiento global y todo eso, pero sabemos que la respuesta es lógica. ¿Sí? Versículo 3. ¿Tan torpes son? Otra vez les está diciendo torpes. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Wow. Y al mencionar nuevamente su torpeza, es por la evidencia de la respuesta de la pregunta anterior. Y si el poder del Espíritu es necesario para salvarnos, vamos a ver que habría una necesidad de completar el proceso mediante esfuerzos carnales. Si solamente la gracia, el Evangelio y Cristo no fueran suficientes, entonces tocaría hacer algo adicional. Y lo que Pablo está diciéndoles aquí, habría necesidad de completar ese proceso mediante sus fuerzas. Yo sé que esto va en contra del mensaje no, sino del dicho popular de ayúdate que yo te ayudaré. Pues es que nosotros no necesitamos ayudar. No necesitamos ayudar. Según lo que estamos viendo, lo que necesitamos es creer. Creer. Ayudarme no. Y lo hemos visto en domingos anteriores. Si yo tratara de ayudar, ¿cómo ayudo yo? Nos hemos dado cuenta que a veces nuestras ayudas no ayudan, sino que a veces son una carga para el otro. Y si uno quiere ayudar, pero uno no ayuda, que a veces inclusive la otra persona le dice: ¿quiere ayudarme? Sí, no haga nada. No haga nada por mí, por favor. Si me quiere ayudar, mire, ore por mí allá lejitos y no haga nada por mí, por favor. Porque es que su ayuda a veces es una carga para mí. Y es duro. La Escritura en el Antiguo Testamento dice que nuestras obras son consideradas como trapos de inmundicia. Imagínense si mis obras, para salvarme, yo tuviera que creer más mis obras. Pues en la parte del Evangelio bien, pero con mis obras pues la mancho, la daño. Es ahí lo que Pablo está tratando de poner a los Gálatas en meditación, haciéndole estas preguntas. Versículo 4. ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de verdad fue en vano. Y lo que Pablo les está diciendo acá es: hey, vengan, ustedes, a los que yo les compartí, Gálatas, el Evangelio, que han sufrido persecución por Cristo. La persecución que han sufrido por Cristo fue en vano. ¿Ha sido en vano? Pues que fue en vano, pero si es que ustedes, algunos los encarcelaron, otros también los han perseguido, otros los han golpeado, ¿fue eso en vano? Eso es lo que Pablo está tratando de que ellos consideren en ese momento. Y al mismo tiempo, vemos cómo Pablo expresa una esperanza de que volvieran al Evangelio por el que ellos habían padecido. Pablo guardaba una esperanza, y era que ese Evangelio por el cual ellos habían sido quizá perseguidos también, volvieran. Pablo tenía la esperanza. Entonces vamos a ir ahora al versículo 5, que dice así: al darles Dios su Espíritu
y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Muy bien. Y muy probablemente Pablo se está refiriendo a los dones milagrosos otorgados por medio del Espíritu Santo en la carta de los Corintios. ¿Sí? La primera carta de los Corintios. Es muy probablemente en donde Pablo está diciendo, venga, pero ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Ahora, con respecto a la pregunta, y tenemos esto en pantalla, la respuesta es que es por el oír con fe, que el Espíritu Santo habita en el creyente y su obra consiguiente en él nunca se gana ni se merece, sino que se dan siempre por la gracia y se reciben por la fe. Se dan por la gracia, recordando que la gracia es un regalo y que yo me lo merezco, no. ¿La gracia qué es? La gracia es que me dan algo a mí que yo no me merezco. Eso es la gracia. Y que lo recibe uno por la fe. La bendición viene por la fe y no por la observancia de la ley. ¿Se acuerdan que hablamos de la observancia de la ley? Por el cumplimiento exacto de la ley. Eso es importante. La bendición viene por la fe. Viene por la fe, no por el cumplimiento exacto de la ley. ¿Por qué no viene por el cumplimiento exacto de la ley? Porque ¿quién la cumple? Nadie. Vamos a irnos al primer mandamiento, otra vez. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Déjalo ahí cortico así. ¿Quién ha amado a Dios así? Y sobre todas las cosas. No logramos ni cumplir el primero. Es que ni el primero de los 10 mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés, no logramos ni siquiera cumplir el primero. Entonces imagínense si la bendición fuera por el cumplimiento mío, ¿quién tendría la bendición? Nadie. Ahora, Pablo pasa las escrituras que estaban empleando los falsos maestros con el fin de agregar el tema de la circuncisión versus lo que decía realmente el Antiguo Testamento, y vamos a mirarlo ahora. Ahora, la cuestión del versículo 5, era que lo hacen por las obras de la ley o por el oír de la fe. Y vamos a ir entonces al versículo 6. Versículo 6. Así como Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Versículo 7. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que el oír con fe y no las obras, no es por las obras de la ley, hace una conexión aquí muy importante y es trayendo a Abraham. Los judíos estimaban y apreciaban muchísimo a ¿quién? A Abraham. Y entonces Abraham fue justificado por cómo él era o por lo que él hacía o por la fe. Por la fe. Tanto así que sí, no sé si han escuchado esto, pero a alguien en la Biblia es nombrado como el padre de la fe. ¿A quién? Abraham. No es por lo que hacía, sino por la fe, por su fe. Ahora, ¿qué decía el Antiguo Testamento acerca de esto? Habacuc. No lo puse aquí en pantalla, pero Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4, para que de pronto los que les gusta tomar apuntes también lo puedan mirar. Yo lo voy a leer acá. La versión internacional dice: el insolente no tiene el alma recta. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Oh, y eso lo dice el Antiguo Testamento. La Nueva Traducción Viviente lo dice como: mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Es por la fe, no por las obras. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por medio de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá
por la fe. El justo vivirá por la fe. Y yo sé que esto lo vamos a ver más adelante, pero ahí donde estamos en Gálatas capítulo 3, vayan al versículo 11. Gálatas 3, 11. Y miremos qué nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 11. Sí tenía aquí Habacuc. Aquí está. Y voy a volverlo a leer a Habacuc. Y tengan ahí a Gálatas, no lo pierdan, ténganlo ahí. Con eso lo comparamos. Gálatas con lo que está en Habacuc. Habacuc dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Gálatas, Antiguo Testamento, Antiguo. Ahora, Nuevo Testamento, ya hablamos Romanos, y mira lo que dice entonces Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Importante mirar eso. Ahora, es importante también entender esto. Abraham creyó a Dios y no fue por ninguna acción meritoria. Porque hablemos de pronto de la acción meritoria de Abraham. Y Dios se encuentra con Abraham y le dice a Abraham: voy a hacer de ti grandes cosas. Y voy a bendecir y te voy a dar una bendición tan grande como las estrellas. ¿Y qué hace Abraham? Machetear y tratar de ayudar y a Dios. Imagínense la obra que hizo Abraham para ayudarle a Dios. Fue un problema grande que más bien trató de hacer él y su esposa para tratar de ayudarles a Dios. Y de ahí hay un problema grande que todavía está viviendo en guerra hoy en día fuertemente allí. Es que no es poca cosa. Y así es. Yo le meto una pizquita de lo mío. Pues no sirve. Lo daño. En el Antiguo Testamento dice que las moscas muertas dañan el perfume del perfumista. Un perfume bueno, puro, y yo le llego a meter una alita de algo podrido, pues lo daño. Es lo que está pasando acá. En absoluto, sencilla y complejamente creyó a Dios. ¿Por qué sencilla y complejamente? Porque creer pareciera que fuera sencillo, pero es complejo. No es tan fácil como uno piensa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué complejo? Porque uno tiene que ser constante. Y no es fácil. Es complejo para mi carne ser constante en creer. Ser constante en tener fe. En una ocasión un centurión le dijo a Jesús: Jesús, creo. Y después de eso, pero ayuda a mi incredulidad. Y no fue ni siquiera días, no, es seguidito. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Lo que pasa es que uno cree, sí. Pero hay días que creen y hay días que le pasan cosas difíciles y uno, no creo. Hoy no creo. No creo. Hoy no. Y ahí en esos días tiene que uno decirle: Señor, ayúdame en la incredulidad que tengo ahorita. Porque tú eres bueno, tú eres fiel. Pero hoy yo soy incrédulo. Y eso es lo que hay que ver. Versículo 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Bueno, y entonces aquí en ese versículo 8 y 9 hay una palabra que hay que tratar de entender. Ya la hemos hablado. Y es el tema: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría. Entonces vamos a hablar de qué es justificaría. Y esa manera de ver el tema de la justificación, la vez pasada, el domingo pasado lo hablamos, y la justificación o justo delante de Dios es dikaio en el idioma original, que es griego, y dice que es mostrar o considerar como justo o inocente, y somos justificados por el acto de Dios mediante el cual una persona es declarada justa o inocente ante Él. Pero ¿quién lo hace? Dios. Yo no me puedo autojustificar.
¿Sí? Porque si yo me autojustifico, pues estoy metiendo cosas mías. Y recordemos que la salvación es solamente por lo que Él ha hecho, no por lo que yo haga. Ahora, la justificación. Vamos a meter aquí un poquito ahora el concepto del día de hoy. Y el concepto de hoy lo vemos aquí en pantalla. Justificación. Es un acto de Dios. Otra vez, ¿es un acto de quién? De Dios. ¿Es mío? No. ¿Es de otro humano? No. No. Es el acto de Dios junto a todos los que creen en Él. Por el cual anuncia junto a todos los que creen en Él. Muy bien. Dios puede de esta manera tratar de forma apropiada con los pecadores, porque Cristo murió como sustituto por los pecadores en la cruz del Calvario, pagando la deuda por sus pecados, demandada por ¿quién? La ley. Porque la paga del pecado es muerte. Y ahí no le podemos machacar nada, ni correr, ni poner, ni quitar. La paga del pecado es muerte. La ley lo que demanda es muerte. ¿Para quién? Para el que no la cumple. Ustedes se pueden imaginar que en pleno 2025 no tuviéramos gracia, sino las cosas siguieran funcionando por la ley. Pues muy seguramente ni los que están por allá viéndonos estarían, ni tú de pronto estarías sentado, ni yo estaría de pronto acá hablando. Porque ¿quién cumple la ley a cabalidad? Nadie. Con esto vamos a pasar entonces al puntico número 2. El puntico número 2 es la obediencia de la ley versus la fe en Jesucristo. Parte 2, la vez pasada vimos la parte 1. Y vamos a ir al versículo 10. Por favor, acompáñenme. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo algo. Maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y entonces, ¿quién está exento de salirse de ahí? ¿O quién cumple, como dice la Escritura, fielmente y practica? Practica es diariamente, practica, ejecuta, ejercita fielmente todo lo que está en el libro de la ley. ¿Será que tú de pronto lo logras hacer? Yo no lo he logrado y no creo que lo haya logrado. Versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie, repito otra vez eso, nadie es justificado delante de Dios. Otra vez viene lo mismo. Porque el justo vivirá por la fe. Y entonces vamos a tratar de entender esta parte, porque si uno no la entiende bien, puede llegar a pensar que yo soy salvo por la fe, y después de que yo fui salvo por la fe, entonces puedo pecar con permiso. Y no es así. Vamos entonces a ir a este comparativo. Entonces, la obediencia de la ley, la vez pasada vimos la parte 1, y la parte 1 es que los judíos sabían que no habían sido salvados por la ley. Los judíos sabían que ellos no habían sido salvados por la ley. Eso lo vimos el domingo anterior. Ahora, la ley hacía algo, y era que la ley condenaba a muerte a quienes no la obedecían en perfección. La ley condenaba a muerte a quienes no la obedecían en perfección. Eso era lo que hacía la ley. Ahora, en la fe en Cristo, la fe en Cristo, la parte 1 vimos, el Salvador es el único y verdadero epicentro de la fe. Y también vimos que la salvación tiene como base la fe de Cristo y no de las obras de la ley. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Ahora, vamos a ver la parte 2. Y la parte 2 es esta, versículo 10. Quienes dependan de las obras de la ley están bajo algo. Maldición.
la maldición. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? Deuteronomio capítulo 27 y 26 y en el versículo 10, miren cómo lo dice, este mismo versículo, en el versículo 10 de la Nueva Biblia de las Américas dice: maldito todo el que no permanece, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, una cosa es creer y otra cosa es permanecer. ¿Vemos la cosa? Yo puedo creer, y sí, yo puedo creer, pero puedo creer y mañana no permanecer en lo que creí ayer. Y eso es lo que la ley dice: es, si tú crees, pero no permaneces, te va a pasar algo. Te mueres. Y es ahí donde uno dice: madre, entonces nos morimos todos. Porque yo he creído, sí, pero yo no he permanecido. Y un ejemplo de no permanecer es, la Escritura dice que airaos pero no pequéis. Uno se aira. La cosa es que uno peca también cuando se aira. Uno se molesta, y cuando uno se molesta, peca. Y entonces ahí ya no estamos permaneciendo en lo que la ley dice. Uno sabe que la mentira es pecado, ¿sí o no? Pero se han escuchado gente: no, es que yo tengo que decir una mentirita piadosa. No, es que es una mentirita blanca. No, es que no le hace daño a nadie. Y eso es permanecer o incumplir. Incumplir. Y si fuera por permanecer o incumplir, pues nos morimos. Porque no cumplimos, no permanecemos en lo que se cree. No es suficiente con observar la ley, no es suficiente con leer la Escritura. Desde ese punto de vista, no es suficiente con leer la Escritura, estar ahí, si fuera por la ley. Un día cumplirla y un mes o un año después no permanecer. En el cumplimiento de la observancia, recordemos que es el cumplimiento exacto. Pero aparte del cumplimiento exacto, es la permanencia perfecta. Y ahí es donde en la ecuación hay una grieta bien grande. Y es que nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros somos pecadores. Y no cumplimos la ley exactamente ni permanecemos en ella. Ahora, cuando tú escuchas mandamientos, ¿cuántos se te vienen a la cabeza? ¿Cuántos? Mandamientos, si tú dices un número. ¿Cuántos? 10. 10, y uno dice 10. Y uno dice, pues los 10 que le dio Dios a Moisés cuando subió al monte y que inclusive bajó y lo rompió, volvió y subió, lo que se los dio. Los 10. Pero la realidad de eso es que va más allá. La ley está en los 5 primeros libros de la Escritura. ¿Sí? Es importante que tú lo sepas. La ley está en los 5 primeros libros de la Escritura, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y... ¿cuál? Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y Levítico. No, y Levítico, los 5 primeros. Los 5. Esos 5 se llaman el Pentateuco. Para otros lados, esos 5 son los famosos conocidos como la Torá. Y esa es la ley. Y en la ley hay más de 10 mandamientos. Hay entre 600 a 605 mandamientos. Y ahí es donde uno dice, no, ahí sí no. No, si no cumplía ni los 10, de mucho menos voy a cumplir de 600 a 605. El resultado de eso es que el no cumplimiento mío de esos mandamientos me lleva a algo, a la muerte. Eso es duro, pero es real. Hoy es evidente que por la ley nadie es justificado. Nadie es justificado. Muy bien, ahora, por el otro lado, el versículo 11, en la parte 2, dice, porque el justo vivirá por la ley, no por el cumplimiento de la ley. ¿Ya viste por qué no es por el cumplimiento de la ley?
Porque de los 600 y pégale, el uno, amarás a Dios sobre todas las cosas. El uno. Y en el uno, ¿cómo estás tú de cumplirlo perfectamente y permanecer continuamente? Hablemos del 2025, ya se está acabando el año. Y cuando se empieza a acabar el año, uno dice, los propósitos que yo me había hecho el año pasado, ver cómo yo fui al gimnasio, no fui al gimnasio. Pagué la membresía, de la membresía, ¿cuántos días fui? Pues eso es como el gimnasio. Vamos a hablar de los mandamientos. El primero, ¿lo cumpliste en los 365 días, del año? Porque es que si los cumplí en 364 y en el 365 lo incumplí, según la ley, me muero. Me muero. Ahora, no, pero es que yo cumplí el primero. Ay, digamos que se cumplió. Digamos que se cumplió el primero. ¿Sí? Vamos a saltarnos por allá, uno más abajo. Honrarás a padre y madre. Listo. Entonces, no, que cumplí el primero. Pero no, es que le honrar a mi papá, la vez pasada me pidió que le ayudara otra vez a buscar la clave del correo y me dio un mal genio. Y me diré tanto que digo otra vez. Y hablé como no debía. ¿Qué dice Santiago? Que el que incumple uno, lo hace culpable de todos. Y ahí sí me la pusieron durísima, porque entonces, por haberle hablado a mi papá y haberlo irrespetado, porque me pidió otra vez que le ayudara a la clave del internet, o sea, cumplí los otros. Sí. Y si fuera por la ley, ¿qué pasaba? ¿Te morías? ¿Te morías? Duro, pero es una realidad. Vamos a ir entonces ahora y miramos que los falsos maestros son los que de nuevo están refutando la base y Pablo los está refutando, diciéndoles que ahí venga Habacuc. Es Habacuc, la ley que ustedes conocen del Antiguo Testamento, dice que no se va, que el justo vivirá por la fe, no por las obras. Muy bien. La cita en el orden de las palabras en el griego original es: el justo o recto por fe vivirá. El justo o recto por fe vivirá. O sea, si no hay fe, no vivirá, morirá. Esa es la cosa. En otras palabras, aquellos que han sido contados como justos por fe, no por obras, tendrán la vida eterna justificados por la fe. Van a tener vida eterna justificados por la fe. Versículo 12. Ahora, y vamos a ver cómo, vamos viendo cómo la Escritura nos va mostrando. Por ella misma nos va explicando las cosas. La ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Ahora, la ley no pide a los hombres que crean. Si se dan cuenta que no hay un mandamiento que diga crean. No hay un mandamiento que diga crean. Ni siquiera pide a los hombres que intenten guardar los mandamientos. La ley ni siquiera pide eso. Ahora la ley sí exige una obediencia estricta, completa, perfecta, como lo señala claramente el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Levítico capítulo 26. Si te pones a leer Levítico capítulo 26, si el resto de la Biblia sales de ahí bien deprimido y pues madre, me voy a morir. Menos mal y gracias a Dios no está solamente en la Biblia Levítico capítulo 26. O si no, estamos mal ahí sin todos. Apague y vamos. Ahora, muy bien, la ley dice, así vivirás. Y la fe dice algo diferente. Lo voy a poner aquí en pantalla para que lo podamos ver. La ley dice, así vivirás. La fe dice, cree y vivirás. La ley dice, haz y vivirás. ¿Será que tú sí puedes hacer lo que la ley dice? Entonces vas a vivir, te vas a morir. La fe dice, cree y vivirás. Una persona bajo la ley no vive bajo la ley. Bajo la fe, perdón. Una persona bajo la ley no vive por la fe. Una persona bajo la ley no vive por la fe. Vive por tratar de cumplirlos. Toda la ley. Versículo 13.
Pablo entonces dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oh, wow. Y aquí entonces entra la buena noticia, las buenas nuevas, el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo me rescató a mí. Me rescató a mí de la maldición de la ley causada por mi incumplimiento y por mis actos. Al hacerse maldición Él por mí. Esa es la cosa grande. A esa cruz no debe haber ido Jesús, debe haber ido yo. El maldito en esa cruz debía haber sido yo. Y yo me lo gané. O yo me lo gano por todo lo que yo hago. Pero no fue así. Cristo cambió el puesto conmigo. ¿Y quiere decir que no se hizo maldición? No, sí. Se hizo maldito. Por mi culpa. No por culpa de Él. Por mi culpa y mis pecados. Maldito todo el que es colgado en un madero. Miren lo que está en pantalla y que podamos nosotros de verdad interiorizar y ver si es real o no. Cristo se hizo maldito por la culpabilidad del pecado de la humanidad, sin ser pecador. Él nunca fue pecador, ni se hizo pecador. No. Y al mismo tiempo nos rescató, salvándonos de la muerte a la que fue sin culpa alguna Él. ¿Y quién tenía toda la culpa? Yo. Muerte causada por los pecados que he cometido yo, no Él. Jesús nunca pecó, pero cambió su lugar conmigo, un pecador. Esa es la realidad. Cristo me redime a mí en lugar sufriendo la terrible ira de Dios contra los pecados. La maldición de Dios cayó sobre Él como sustituto del hombre. Él me sustituyó a mí. La paga del pecado es muerte. Y hay una parte, no sé si la han visto en Semana Santa, que algunos dicen y se desgajan mucho, muchas personas se lloran mucho y hasta se airan a veces, algunos cuando no entienden cuál es el sentido. Cuando Cristo está en la cruz y mira hacia arriba y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no podría decir, venga, ¿qué clase de padre es ese? Lo abandonó. Tenía que abandonarlo, porque la paga del pecado es muerte. Lo abandonó por ese momento, porque en ese momento recayó toda la ira que demanda la ley en muerte sobre su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia. Y tiene complacencia. ¿Entiendes por qué? Ahora sí es invaluable la sangre de Cristo y lo que hizo en la cruz. ¿Es gratis? Sí. ¿Es invaluable? Invaluabilísimo. Súper invaluable. Es eso. Versículo 14. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, y si nos damos cuenta, si empezamos a mirar en la lectura que desde el versículo 13 para adelante empiezan a tener esperanza, ¿no? Oye, menos mal. Porque la ley yo la veo como el coco acá, entendiendo que la ley no es mala. Otra vez, la ley es buena porque la ley hace ver mi pecado y hace ver la necesidad de que yo tengo que tener un Salvador. Y en el versículo 13 para adelante entonces empieza a mostrar Cristo nos rescató y empieza la esperanza. Ahora en el versículo 14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones
y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Listo? Entonces Cristo se hizo maldito por la culpabilidad del pecado de la humanidad, sin ser pecador. Y al mismo tiempo fue bendición. Eso es bien difícil para entenderlo uno como humano. ¿Por qué? Porque miren, tratemos de entender esto dentro de nosotros. O nosotros estamos airados o amamos, pero no hacemos las dos cosas al mismo tiempo. En una misma situación, en el mismo punto de lugar del plano ahí donde estamos, en una misma época, en frente de una misma persona, uno está siendo airado y amoroso al tiempo. Pero Dios sí. Dios sí. Dios hace las dos cosas al tiempo. Y es porque Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Nosotros somos imperfectos y solo somos humanos. Dios es perfecto y santo 3 veces. Nosotros no llegamos ni a la primera de santos. Ni siquiera a la primera. Y cuando tratamos hasta de esforzarnos cumpliéndole, ¿saben cómo nos dicen? Ni siquiera santos. Santurrones. Si usted es un santurrón porque dice que es santo, pero mire, no cumple. No cumple. Pues esa es la humanidad de nosotros. Esa es la realidad de nosotros. Cristo entonces se hizo maldito por la culpabilidad del pecado y al mismo tiempo fue la bendición. Y esa bendición será bendición para Abraham y para todas las naciones. Todas las naciones. Dentro de eso, Colombia, todas las naciones. Para que como consecuencia de la fe en Él, recibamos el Espíritu Santo que Él ha prometido. Es diferente. ¿Qué concluimos? Y antes del que concluimos, pues vamos a recordar los 2 punticos de hoy. Y los 2 punticos de hoy no me salieron acá. Puntico número 1, ¿cuál era? ¿Cómo? No, ese no es. Estamos ahí hay una falla. El punto número 1, ¿cuál fue? La gran verdad del Evangelio. Y el puntico número 2, que fue el que acabamos de leer, la fe en Jesucristo versus la obediencia de la ley. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué concluimos? Y vamos a concluir. Para la vida en Cristo, no necesitamos nada diferente a quién. Pues a Cristo. Si hemos escuchado, hemos cantado esta canción, Jesucristo basta. Y la cantamos, y yo no sé si alguna vez tú has llorado con esa canción, en donde uno dice, ¿verdad? Jesucristo basta. Y salgo de acá y dice, sí, creer en Jesucristo basta. Pero yo tengo que también hacer esto. Pero no te basta. Entonces, a veces hacemos eso. No, el Evangelio no basta y tengo que, aparte de eso, hacer otras cosas para ser salvo. Entonces, para la vida en Cristo no necesitamos nada diferente a lo que Cristo hizo por nosotros al salvarnos. Y abajo dice, nada adicional. Ustedes se han dado cuenta que a veces uno va a comer a donde alguien lo invita a alguien y uno dice, ¿qué llevo? Y al otro lado le dice, nada, no traigan nada. Y si uno llega ahí con algo, el otro va a decir, y yo le dije que no trajera nada, mira, aquí está todo. Y a veces uno es así, uno quiere llevar su pedacito para ver si ayuda, ¿sí? Y no es. ¿Qué más podemos concluir? El justo vivirá por la fe sin tener permiso a pecar por ser justificado. Problema. Los animo por favor a que vayan a Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, 1. Sí, el justo vivirá por la fe, pero ese yo ya soy justificado por la fe, no me da mi permiso de hacer lo que a mi carne quiera. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 1. La Reina Valera dice así, yo sé que van a leer su merced ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dura realidad esa. Vamos a buscarlo, yo sé que ustedes ya lo tienen ahí, déjenme, yo lo busco en Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 6, versículo 1. Nueva Versión Internacional dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Esa pregunta es bien fuerte. Si tú ya fuiste redimido por la sangre de Cristo, de un pecado fuerte, ¿eso te da permiso para seguir pecando? Eso es lo que está diciendo Romanos 6:1. Y es lo que dice acá el punto. El justo vivirá por la fe, sí, pero yo no tengo permiso a pecar por ser justificado. No quiere decir que mi carne pueda hacer lo que quiera porque ya fui justificado por la fe y no por las obras. No, tampoco, no es así. ¿Qué más concluimos? La ley por su función hace algo, condena y mata al no haber quien la cumpla en su totalidad. Por eso tenemos que amar más la gracia que la ley. Pero la ley no tenemos que despreciarla, es buena, nos hace ver nuestro pecado. Siguiente conclusión. Cristo la cumplió. ¿Qué cumplió? La ley. ¿Cuándo? Cuando fue a la cruz. Cuando vino y fue a la cruz, Él cumplió la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó con su sangre, con su vida, y murió. Cristo la cumplió en su totalidad, trayendo vida eterna a mi vida y salvación, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hace. Y ahí está Él hace todavía como en un tiempo en el que sigue pasando cosas, no por lo que Él hizo, porque sí Él lo hizo, pero Él todavía hace y hará en mi vida más cosas. Y les animo para que cerremos en oración. Oh Padre amado, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu misericordia y gracia merecida, Señor. De verdad que es duro. Ayúdanos, Señor, a no ser como el versículo 1 cuando Pablo se refiere a los Gálatas. Pero para hacer eso, Señor, por favor, darnos de tu sabiduría y discernimiento, danos de tu espíritu. Gracias, Padre amado, por tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá congregados hoy, siendo edificados todos, desde quien está hablando, a quien está escuchando, a quien está viendo. Por favor, Padre amado, no nos abandones. Por favor, Padre amado, ayúdanos a permanecer en Cristo, porque en la ley no podemos, Señor. Pero si permanecemos en ti, Señor, y anhelamos seguir tus pisadas, y anhelamos tener el carácter que tú tienes, eso va a ser tan edificante para mi vida, va a ayudar tanto a mi alrededor, y me va a dar tanta paz. Te suplicamos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Les animo, por favor, para que entonces nos pongamos en pie y cerremos con la última alabanza el día de hoy. Bueno, vamos a terminar cantando una vez más la canción de One Way. Yo quiero que, después de haber tenido ese tiempo de estudiar la palabra, podamos entender también un poco o dimensionar un poco mejor esta canción que nos quiere transmitir. Una canción que claramente habla como Cristo es ese camino, pero todo pues al final es por la fe, ¿no? Mi vida dejo a tus pies, tienes vital para mi ser. Y los que cielo siempre
estás ahí. En ambición te busco, Dios, mis ojos pongo en ti, Señor, y en humildad me rindo ante ti. Dice: Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Siempre a mi lado estás, Jesús, nadie me ama como tú. Tu gracia abunda tanto, tanto en ti. Por siempre mismo tú serás, ayer y hoy es igual. Por siempre y para siempre eres Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Eres mi vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Vamos a terminar dándole un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Bueno, de esa manera entonces despedimos a los que nos ven por redes y nos quedamos nosotros para unos anuncios.